¿Sabías que en Colombia a miles de personas las trasladaron de régimen pensional sin explicarles lo que realmente estaban perdiendo? Ese error hoy puede costarte hasta el 60% de tu pensión o incluso dejarte sin ella. En este video vas a aprender cómo recuperar tu pensión paso a paso, incluso si te dijeron que ya no había nada que hacer. Y quédate hasta el final, porque ahí te voy a mostrar el detalle que hace que muchos casos se pierdan, aun cuando la ley está de su lado. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de alto valor para ti. Ahora sí, empecemos. Antes de hablar de demandas, jueces o abogados, hay algo que necesitas entender con total claridad. La mayoría de traslados no se hicieron con mala intención del trabajador, sino con información incompleta. En Colombia existen dos regímenes pensionales. El primero es el régimen de prima media, hoy administrado por Colpensiones. El segundo es el régimen de ahorro individual, manejado por los fondos privados como Porvenir, Protección, Escandia y otros. Durante años, especialmente en los años 90 y principios de los 2000, miles de trabajadores fueron trasladados del régimen público al privado con mensajes muy seductores. Tu dinero va a rendir más. Tu pensión será más alta. Este sistema es más moderno. Colpensiones no es sostenible. El problema es que nadie explicó el costo real de ese cambio. Hoy, muchas de esas personas llegan a la edad de jubilación y descubren algo brutal. Su pensión es 40%, 50% o hasta 60% menor de lo que habrían recibido en Colpensiones. Aquí aparece la pregunta clave. ¿Fue una mala decisión personal o hubo un fallo en la información? Guarda esta pregunta porque la Corte Suprema ya la respondió. ¿Por qué hoy sí se puede reclamar lo que antes parecía imposible? Durante mucho tiempo se creyó que el traslado era definitivo. Usted firmó, usted aceptó. Eso ya no se puede reversar. Pero la justicia colombiana empezó a mirar el problema desde otro ángulo. El enfoque dejó de ser si firmó o no, y pasó a ser cómo fue informado. Y aquí aparece una idea fundamental. Una decisión solo es válida si es informada. La ley siempre permitió elegir régimen, sí, pero nunca autorizó elegir a ciegas. La Corte Suprema entendió algo muy simple. Si el fondo no explicó claramente las diferencias reales entre los dos regímenes, entonces el trabajador nunca dio un consentimiento válido. Por eso hoy se habla de ineficacia del traslado. En términos sencillos, jurídicamente, ese traslado se considera como si nunca hubiera existido. Y esto cambia por completo el panorama. Las normas y sentencias que respaldan este derecho. Vamos a traducir lo legal al lenguaje cotidiano. La Ley 100 de 1993 creó el sistema pensional y habló de libre elección, pero esa libertad siempre estuvo condicionada a recibir información suficiente. Luego llegó la Ley 1748 de 2014, que introdujo la llamada doble asesoría. Esto significa que, para trasladarte de régimen, debías recibir información tanto del fondo privado como de Colpensiones, con comparaciones claras y proyecciones reales. Si te trasladaron después de 2016 y no recibiste esa doble asesoría, ese traslado queda seriamente cuestionado. Pero el punto decisivo vino con las sentencias de la Corte Suprema, como la SL 1688 de 2019 y la SL 1452 de 2021. Aquí la Corte dijo algo clave. La carga de la prueba no es del afiliado, es del fondo. No basta con mostrar un formulario firmado. El fondo debe demostrar que explicó riesgos, diferencias, comisiones y consecuencias reales. Y aquí es donde muchos casos empiezan a ganar fuerza. El paso que nadie debería saltarse. El diagnóstico pensional. Antes de pensar en demandas, hay un paso que define todo el proceso. El diagnóstico pensional. Este diagnóstico compara dos escenarios concretos. ¿Cuánto recibirías pensionándote donde estás hoy? ¿Cuánto habrías recibido o recibirías en el otro régimen? Aquí no se trabaja con opiniones, sino con números reales. Edad, semanas cotizadas
ingresos y proyecciones actuariales. Un dato clave que muchas personas desconocen. Si tienes menos de 750 semanas cotizadas o ingresos cercanos al salario mínimo, el traslado a un fondo privado casi nunca es favorable. Pero ojo, este análisis no se hace con suposiciones, se hace con cálculos. Y más adelante, verás por qué demandar sin este diagnóstico puede llevarte a ganar el proceso, pero perder la pensión, el trámite administrativo que parece inútil, pero es obligatorio. Una vez tienes claro que el traslado te perjudicó, debes hacer algo que casi siempre termina en un no. Debes presentar una solicitud formal ante tu fondo actual y ante Colpensiones, pidiendo el retorno al régimen anterior. La respuesta suele ser negativa. Te dirán que ya pasó el tiempo, que faltan menos de 10 años para pensionarte o que la ley no lo permite. Y aquí viene lo importante. Esa respuesta negativa es el requisito para demandar. Sin ese no oficial, el juez no puede estudiar el caso. Así que este paso no es una pérdida de tiempo, es una puerta obligatoria. La demanda. ¿Qué se pide realmente ante el juez? La demanda se presenta ante un juez laboral del circuito. Y no se trata de anular algo por capricho. Se pide que el juez declare que el traslado fue ineficaz, porque el consentimiento estuvo viciado. En palabras simples, la persona aceptó algo que no entendía completamente, porque no se lo explicaron bien. Aquí no se acusa al trabajador, se analiza la conducta del fondo. Este cambio de enfoque es lo que ha permitido que hoy miles de personas recuperen su derecho pensional. La etapa probatoria, donde realmente se ganan los casos. Este es el punto más importante del proceso. El fondo debe probar que informó correctamente. Normalmente presenta el formulario de afiliación con una firma, pero la Corte ha sido clara. Una firma no prueba información. El fondo debe demostrar que explicó las diferencias entre regímenes, el impacto de las comisiones, los riesgos financieros, la proyección real de la pensión. En la práctica, muchos fondos no tienen grabaciones, simulaciones, ni documentos que prueben una asesoría completa. Cuando no pueden demostrarlo, el juez suele declarar la ineficacia del traslado. Aquí es donde la balanza se equilibra a favor del ciudadano. ¿Quiénes tienen más probabilidades de ganar? No todos los casos son iguales, y decir lo contrario sería irresponsable. Los perfiles con mayor tasa de éxito suelen ser mujeres mayores de 47 años, hombres mayores de 52, personas con ingresos superiores a 2 salarios mínimos, afiliados con más de 1.300 semanas, personas trasladadas en los años 90 o comienzos de los 2000 mediante campañas masivas. Esto no significa que otros casos no puedan prosperar, pero las probabilidades cambian. Por eso el diagnóstico inicial es tan importante. Diferencias claras entre Colpensiones y fondos privados. Piénsalo así. Colpensiones funciona como un seguro colectivo. Cumples edad y semanas, y el Estado asume el riesgo. El fondo privado funciona como una cuenta de inversión personal. Tu pensión depende del capital acumulado y del comportamiento del mercado. En Colpensiones, la pensión se calcula con base en los ingresos. En los fondos privados, con base en el ahorro. Ninguno es bueno o malo por sí mismo. El problema es estar en el régimen que no se ajusta a tu perfil. Advertencias importantes antes de decidir. Este proceso no es inmediato. Puede durar entre 1 año y medio y 3 años. Tiene costos legales, generalmente bajo modalidad de cuota de éxito. Si se gana, el fondo debe trasladar a Colpensiones no solo los aportes, sino también los rendimientos y el bono pensional, si aplica. Pero atención, si una persona no alcanza las semanas mínimas, en algunos casos es mejor permanecer en el fondo privado, porque la devolución de saldos puede ser mucho mayor que la indemnización en Colpensiones. Aquí no hay decisiones universales, hay decisiones informadas. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que mucha gente no tiene: claridad. La nulidad o ineficacia del traslado pensional no es un truco legal, es un derecho reconocido cuando hubo desinformación. Suscríbete al canal para seguir entendiendo tu pensión sin miedo ni enredos.
Dale like para que este contenido llegue a más personas y déjame en los comentarios qué tema pensional te gustaría que expliquemos en el próximo video. Porque tu jubilación no debería ser una sorpresa, debería ser una decisión informada.